opiniones emitidas en este programa. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que en el Medio Oriente la milicia Shia basada en Líbano pero apoyada por Irán, Hezbollah, comenzó a lanzar misiles hacia el norte de Israel, continuando pues el conflicto en aquella zona. Y hay que decir que estos adversarios, este conflicto pues ha estado todavía hasta este momento siendo más tipo ojo por ojo y diente por diente. Tú me lanzas, tú me atacas y yo te respondo, pero no todavía se ha declarado una guerra, pero el temor que se tiene es que precisamente se va hacia allá. Habrá que ver cuál es la diferencia entre lo que es una guerra y esto que estamos viendo en este momento, ¿no? Hay que decir que Estados Unidos advirtió a todas las partes en contra de que se escale este conflicto en el Medio Oriente, en este momento en el que Israel y Hezbollah se están atacando de un lado de la frontera al otro. Estos ataques se dan después de las explosiones que se dieron en localizadores o pagers y también en walkie-talkies que eran utilizados por miembros de Hezbollah y que mataron a más de 30 personas e hirieron a miles. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, culpó a Israel y llamó a este acto de sabotaje una declaración de guerra. Israel todavía no dice nada oficial al respecto. Se están realizando investigaciones sobre cómo fueron metidos explosivos en estos aparatos electrónicos. Bulgaria, Hungría y Taiwán, todos estos países, según los reportes, están investigando a compañías nacionales de estos países ligadas con la venta y la producción de estos aparatos que fueron entregados a Hezbollah. Y mire, este asunto, que ya lo hemos hablado aquí, que fue lo que sucedió, ¿sí? Estos aparatos, estos pagers, estos localizadores, pager, desde el pager, ¿se acuerda usted del pager? Fueron adquiridos o fueron entregados a los militantes de Hezbollah, cientos de ellos, y no es que miles, cientos de ellos fueron entregados a los militantes de Hezbollah desde febrero de este año. Y ya fueron entregados con las bombas adentro del aparato, los explosivos adentro del aparato, ¿sí? Desde febrero. Y fueron explotados hasta esta semana, que fue cuando a Israel le sirvió o quiso o decidió
hacerlos explotar. ¿Sí? Entonces, aquí hay un elemento mucho más amplio y que nos incumbe a todos nosotros y el resto del mundo. ¿Sí? Esos aparatos, esos explosivos, en teoría, debieron de haber sido muy fácil descubiertos. Le voy a decir cuándo. Recuerde, desde febrero estuvieron estos aparatos circulando libremente en las cinturas de cada uno de las personas que lo portaban, ¿sí? Y los walkie-talkies también. Hemos de pensar y de creer, porque es lo más normal, que mínimo uno, pero la verdad es que muchos, si no es que muchísimos, de estos militantes, de estas personas que traían los pagers consigo, que los traen todo el tiempo, ¿verdad? Pues uno hubiera pensado que tuvieron que haber viajado fuera del Líbano, viajes internacionales, y que debieron haber pasado por seguridad en los aeropuertos en los que viajaron internacionalmente, ¿verdad? Y no fueron detectados por la seguridad de los aeropuertos a donde fueron estas personas. ¿Sí? ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? Entonces, estos aparatos ahí estuvieron libremente. Los israelíes, es decir, los israelíes, que fueron los que implantaron estos explosivos, sabían que estos explosivos no podían ser detectados por la seguridad de los aeropuertos en ninguna parte del mundo. Lo sabían. Si hubieran pensado, hubiera habido duda, no los hubieran implantado los explosivos en estos aparatos. Ellos sabían que no iban a ser detectados y no fueron detectados. ¿Sí? Entonces, discúlpeme, entonces la seguridad de los aeropuertos es pura faramalla. Es pura faramalla. ¿Sí? Usted tiene una idea de cuántos aparatos potencialmente con explosivos, cuántos aparatos que pudieran traer un explosivo viajan en un avión. Cuando usted viaja en el avión, pues todos los pasajeros, desde el capitán hasta la última azafata, todos traen un teléfono celular o una computadora. Y si a los Hezbollah les plantaron explosivos en sus pagers, perfectamente se pueden implantar explosivos en teléfonos celulares y todo tipo de aparato electrónico, computadoras incluida, y seguridad del aeropuerto no los detecta, claramente no los detecta, clarísimamente. Entonces, discúlpeme, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que la seguridad del aeropuerto entonces es una faramalla. Todas esas colas que nos hacen pasar a nosotros, etcétera, es una faramalla, literal. Y uno saca la computadora de la maleta para ponerlo en los rayos X. ¿Para qué? Absolutamente para nada. ¿Cuántas veces esos pagers y los walkie-talkies pasaron por máquinas de rayos X para ser examinados? Seguramente muchísimas veces, muchísimas. Y no se detectó los explosivos. Claramente no se detectaron los explosivos. Claramente. Y el Mossad o Israel, cuando implantó estos explosivos en estos aparatos, lo sabía perfectamente bien. Por eso no tuvieron ninguna prisa en activarlos y hacerlos explotar cuando a ellos les convenía. No había ninguna prisa en el sentido de que no nos vayan a descubrir antes de que nos descubran. No, en lo más mínimo, no. Y si lo hicieron con pagers y con walkie-talkies, entonces se pueden hacer en cualquiera, con cualquiera. ¿Sí? Entonces, pues, de nuevo, o sea, ¿en cuántos vuelos no volaron esos pagers en la cintura de una persona en un avión con muchísima gente ahí al lado?
Lo explotaron porque los israelitas no quisieron que explotaran, pero perfectamente pudieron haber explotado. Pero, de nuevo, estoy seguro que me está siguiendo el punto que estoy tratando de hacer. Resulta que es perfectamente posible y se hace que un organismo de inteligencia tiene la capacidad de implantar explosivos en un aparato electrónico sin problema, sin ningún problema, y hacerlos detonar a distancia. Así es que eso es algo para pensar, definitivamente. Y bueno, las autoridades no han dicho nada al respecto, pero esto que estamos comentando es un hecho irrefutable, definitivamente. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y bueno, pues ahí tiene usted eso. Déjeme informarle que Edmundo González, quien todo parece indicar, según todas las pruebas, fue quien ganó las elecciones en Venezuela y que le robaron el triunfo, se lo robó a Nicolás Maduro. Edmundo González, desde el exilio en Madrid, dijo que fue chantajeado y obligado a firmar la carta en la que acepta la victoria de Nicolás Maduro y que el gobierno de Nicolás Maduro presentó públicamente esta semana. Edmundo González no negó la existencia de esa carta ni que la firmó, pero dijo que la firmó totalmente obligado porque lo amenazaron. Simplemente él lo dice que lo amenazaron y que básicamente le dijeron: te permitimos que te vayas al exilio. Él estaba refugiado en la Embajada de España en Caracas. Ahí a la Embajada de España fueron emisarios de Nicolás Maduro, concretamente Delcy Rodríguez, y le dijo: te permitimos salir a que te vayas a España si firmas esta carta. Si no la firmas, no vas a salir de Venezuela. Y básicamente eso fue lo que le dijeron, y eso es lo que dijo González. Y entonces él dijo literalmente, Edmundo, que que él como oposición podría ser de más utilidad siendo libre en el exilio que encerrado en una cárcel en Caracas. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que pues esto es una prueba más de pues la limpieza y los métodos de Nicolás Maduro después de que se robó la elección en Venezuela, de cómo ha arremetido en contra de la oposición. Así es que ahí lo tiene usted. Déjame informarle, esta semana tuvimos una entrevista desde Argentina. Hay que decirle que a este respecto que los datos últimos oficiales sobre la economía de Argentina están demostrando que esta sigue en recesión, y en recesión importante, pero cada vez menor. ¿Sí? Los economistas estaban esperando una contracción económica para el tercer trimestre del año, para el segundo trimestre del año, de 1,3%. Hay que decir que el Producto Interno Bruto de Argentina se contrajo en el segundo trimestre del año en 1,7%, es decir, se contrajo un poquito más de lo que estaban esperando los economistas. Hay que decir que el PIB de Argentina logró desacelerar su ritmo de desplome tras el derrumbe de 5,2% interanual que se registró en el primer trimestre del 2024. De nuevo, entonces, los datos están indicando que la contracción de la economía de Argentina está siendo cada vez menor.
o se está contrayendo a menor tasa. Y esto es o sería una señal de que los salarios, el empleo y los ingresos fiscales del Estado argentino podrían todos comenzar a subir en el corto plazo. Y esto le facilitaría a Javier Milei el mantener su promesa de mantener finanzas del Estado con cero déficit. Hay que decir que cuando Milei presentó su plan económico al Congreso el domingo pasado, él arremetió en contra de lo que llamó las ratas miserables de la oposición que quieren que se gaste más dinero. Sin embargo, los mercados han estado apoyando a este discurso de Javier Milei. Hay que decir que esta fuerte recesión que todavía tiene la economía de Argentina se ha traducido, es una contracción de la economía. ¿Qué significa esto? Que la gente y las empresas de Argentina no están gastando, no están moviendo plata. Si no están moviendo plata, entonces la inflación se desploma. Y eso es un producto positivo de esta fuerte contracción económica que está viviendo el país. Hay que decir que el mes anterior a la toma de posesión de Milei, la inflación mensual era del 13% mensual. En agosto, la inflación fue del 4% mensual. O sea, había un desplome importante. Entonces, de todos modos, 4% mensual sigue siendo mucho, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el que, acabamos de decir, precisamente estábamos diciendo que esta caída cada vez menor en la actividad económica antecede a lo que se espera sea unos primeros aumentos en salarios, en empleo y en ingresos del gobierno. Es decir, en actividad económica. Y la actividad económica genera inflación, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a tener que haber un manejo muy cuidadoso por parte del presidente Milei, que es economista. Pero por lo pronto, por primera vez, los argentinos están viviendo una economía con una inflación que va cayendo. Y eso es positivo, y eso es algo que no hayan tenido ellos nunca. En mucho tiempo, mejor dicho, cuando menos, ¿sí? Hablando de economía de otro país, vámonos a otro país al otro lado del mundo, y hay que decirle que hay una economía en este momento que es la economía más sancionada económicamente del mundo, y esa economía es Rusia. En teoría, el mundo o Occidente está contraatacando a Rusia o está luchando la guerra que Rusia, están luchando la guerra que Rusia comenzó contra Ucrania en dos frentes. Uno es el frente de batalla por parte de los ucranianos, a quienes se les provee ayuda militar por parte de Occidente, y luego está el frente económico en el que Occidente, en teoría, le ha dado muchísimas sanciones económicas a Rusia con la intención de apretarla y que le duela y que eso pudiera generar un cambio de sentimiento de Rusia hacia la guerra. Bueno, pues hay que decir que la economía rusa ha estado desafiando todas las expectativas y sobresaliendo por encima de cualquier sanción que se le haya puesto. Hay que decir que
Los datos de la economía que se liberaron hace unos días mostraron que la economía de Rusia creció un 4% anual durante el segundo trimestre de este año, que es un gran crecimiento. Un gran crecimiento. Hay que decir que la inflación en Rusia permanece bastante elevada, con una tasa anual del 9%. Sin embargo, en general, la economía rusa va bastante bien. Hay que decir que los ingresos de los hogares rusos han estado creciendo de manera rápida en términos reales. La confianza del consumidor, la confianza del consumidor en el resto del mundo ha estado bastante deprimida en general. En otros países, en economías grandes, ha estado bastante deprimida, no en Estados Unidos, pero tampoco en Rusia. En Europa sí, en China ni se diga. En Japón también, en Estados Unidos no, en Rusia tampoco. Hay que decir que en Rusia la confianza del consumidor está cerca de sus máximos históricos. Por supuesto que esto va totalmente en contra de lo que estaba esperando Occidente y pretendiendo Occidente cuando le propinó todas las sanciones económicas a Rusia desde el 2022. Sin embargo, hay que decir que Vladimir Putin ha sido muy hábil en poder darle la vuelta a estas sanciones económicas. Hay que decir que Vladimir Putin ha redireccionado las exportaciones de hidrocarburos rusos que antes enviaba a Europa. Bueno, pues ahora las envía a Asia, no hay ningún problema. Hay que decir que también ha logrado con esto que Rusia acumule grandes reservas de efectivo, es decir, que está teniendo grandes ingresos por parte de la exportación petrolera, lo cual le permite estar inyectando dinero a la economía. De tal manera que entonces, la verdad sea dicha, que si en algún momento Vladimir Putin acepta sentarse a negociar la paz en Ucrania o acepta sentarse a negociar el retiro de las fuerzas invasoras rusas de Ucrania, va a ser por cualquier otra razón, no por razones económicas. Por eso no va a ser. Entonces, ese frente de batalla de Occidente no está teniendo efecto en lo más mínimo. No tuvo efecto en lo más mínimo, para nada. Así es que ahí tiene usted eso. Mencionarle que, ya que estamos hablando de economía internacional, déjeme mencionarle que el Banco Central de Turquía tiene en este momento algunos elementos para sentirse bastante complacido con el trabajo que ha realizado, porque después de una serie de dramáticos incrementos en tasas de interés, la inflación anual cayó en Turquía de un nivel que estaba de 71,6% en junio a 52% en agosto. Es decir, de 71 a 50, es una tremenda caída inflacionaria de un mes a otro. Hay que decir que la moneda nacional, el lira, ha continuado perdiendo valor en contra del dólar, pero sin embargo, a una tasa mucho menor, tasa mucho más reducida que lo que se había presentado últimamente, sobre todo incluso en los últimos años. Hay que decir que el Banco Central se ha comprometido a mantener su política monetaria de ajuste hasta que vea más mejoras en la economía del país. De tal manera que este jueves el Banco Central de Turquía mantuvo su tasa referencial en el 50%.
una tasa elevadísima. Sin embargo, esta lucha contra la inflación que está teniendo las autoridades monetarias de Turquía tiene un costo importante, tanto en los consumidores como en las compañías, porque los ingresos, los salarios y los aumentos salariales nunca pueden ser más altos que la inflación y ni siquiera a la par de la inflación. Entonces, lo que siempre sufre con inflación son los salarios, es decir, el consumidor pierde poder de compra. Y hay muy poco crédito disponible en Turquía en este momento. Y la sobrevaluación que todavía hay en la moneda nacional está afectando de manera muy importante a los exportadores turcos. Se reporta que 15,000 compañías han tenido que cerrar en los primeros 7 meses de este año, que es un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo del 2023. De tal manera que, a lo mismo que en Argentina, estos procesos de corrección económica, donde se está corrigiendo a la economía, que se necesitan hacer, traen grandes dolores para la gente y para la compañía, y para las compañías, para la economía en general. No es muy diferente lo que está pasando en Turquía con lo que está pasando en Argentina. Y como yo aquí lo he dicho 1000 veces, el gran problema de dejar que la economía se te desarregle, como se desarregló en Argentina y como se desarregló en Turquía, es que eventualmente la tienes que arreglar. Y cuando la comienzas a arreglar, se tienen estos problemas que son pues muy graves para los consumidores y las empresas. En Estados Unidos, allá en Nueva York, el Standard & Poor's 500, el indicador bursátil más amplio, pues son 500 empresas, cerró a su nivel máximo histórico al día siguiente de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés por medio punto porcentual. Se trató de la primera recorte de tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos desde el 2020. Los mercados europeos también tuvieron un rally después de este anuncio, con el indicador Stocks Europe 600 de 600 empresas subiendo más de un punto porcentual en esta jornada de jueves. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el grupo de naciones le proveerá 11,160 millones de dólares en ayuda a los países que se están recuperando de las inundaciones extremas de las últimas 2 semanas. Estas inundaciones, para algunas zonas, fueron las más severas en décadas. Comenzaron durante una tormenta la semana pasada y han afectado a países desde Austria hasta la República Checa y Polonia. Al menos 23 personas perecieron y miles tuvieron que ser evacuadas de sus casas y de sus poblados. Así es que ahí está eso. Antes de irnos a la pausa, déjeme comento con usted este dato. Mire este dato interesantísimo. En Estados Unidos, los estadounidenses gastaron en el cuidado de sus mascotas, o gastaron en sus mascotas, en el 2023, $186,000 millones en sus mascotas. ¿Ok? Bueno, eso es más de lo que se gastó en el cuidado de los hijos de los estadounidenses.
¿sí? Es decir, los estadounidenses gastan más en el cuidado de sus mascotas que en el cuidado de sus hijos. No es que el estadounidense esté descuidando a los hijos. El punto es que hay mucho más mascotas que hijos. Ese es el punto. Pero ya en Estados Unidos el año pasado se gastó más en mascotas que en hijos, porque hay muchas más familias con mascotas, con perrijos y perrijas, y gatijos y gatijas, que con hijos e hijas. Así es que lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Ecuador a dar una revisión sobre la situación de seguridad o inseguridad en Ecuador. Usted recordará que cuando menos en lo que fue la primera mitad de este año, Ecuador estaba teniendo terribles noticias con respecto a la seguridad, que nosotros aquí prontamente estuvimos cubriendo. Últimamente no se ha escuchado mucho. Hay que decir que existe en Ecuador una organización, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, o ECO por sus siglas, y esto lo voy a leer de este reporte que estoy leyendo. Este es el primer párrafo de este reporte, que Ecuador está viviendo un inusitado crecimiento de la violencia y de la criminalidad, además de estar entre los 10 países con mayor incidencia de la criminalidad a nivel mundial. Actualmente tiene la mayor tasa de muertes violentas de América Latina, 8 veces mayor respecto al año 2016. Es decir, hoy Ecuador es 8 veces más violento que lo que era en el 2016, cuando registró su tasa más baja desde 1980. En menos de una década, Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de América del Sur, después de Chile, a convertirse en el más violento. Está conmigo Renato Rivera, está con nosotros Renato Rivera. Él es experto en seguridad y crimen y es el coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Y yo le agradezco muchísimo, Renato, que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, este párrafo que leí del informe que ustedes están presentando, pues es bastante elocuente, pero yo creo que toda América Latina conoce la violencia y sabemos de lo que se trata, pero la pregunta que te tengo es si acaso la crisis de inseguridad que se vivió en los primeros meses de este año y los últimos meses del año pasado, esa crisis en el que se secuestraron canales de televisión y etcétera, ¿ese periodo ya pasó o es que el mundo o la prensa internacional ha dejado de poner atención? Bueno, al menos si uno contrasta en relación al evento de enero de 2024, la toma del canal de televisión, que es algo enigmático para el Ecuador y que nunca había sucedido en su historia. Exacto. Si analizamos este periodo, este evento en específico, no ha sucedido algo similar. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo en este último semestre, te diría, de este año? O si miramos, bueno, hasta septiembre del 2024, nuevamente el crimen organizado empieza a dar signos del poderío que tienen en el Ecuador. No solo manifestado a través de la violencia
donde hay un incremento mensual de los homicidios desde que en febrero se declara al Ecuador, bueno, el Ecuador declara a las organizaciones criminales o en general conflicto armado no internacional, conflicto armado interno. ¿Qué es lo que pasa? Desde febrero tienes un incremento de los homicidios y nuevamente tienes homicidio a personal carcelario y sobre todo a directores de cárceles. En un mes y medio han sido asesinados 3 directores de cárceles en 3 ciudades que son muy importantes en relación a la cantidad de privados de libertad que tiene el Ecuador. Sucumbíos, que es una provincia fronteriza con Colombia, donde la mayoría de cocaína ingresa por esa provincia del Amazonas. Una directora de la cárcel de Guayaquil que fue asesinada, de la cárcel más importante de Guayaquil, de la penitenciaría, que fue asesinada la semana pasada, y un evento, un intento de asesinato el día de hoy a funcionarios del servicio penitenciario acá en Quito. Con esto lo que te comento es que si bien los eventos que se dieron a nivel internacional, como lo toma del canal de televisión, ya no se han dado, al menos Ecuador no ha estado en la palestra internacional, la violencia selectiva del crimen organizado continúa. Hay una reducción del 16% de los homicidios en comparación del año anterior, pero la forma en cómo se ejerce la violencia ha cambiado, no solo el asesinato a funcionarios públicos, sino también el crecimiento de masacres que estamos viendo en el Ecuador. Eventos donde mueren más de 5 o 6 personas, que es una nueva forma del crimen organizado de manifestar su poder y el control territorial en el Ecuador. Me suena mucho a la tipo de conflictos que hay en México también, ¿no? Ahora que, o sea, es decir, me pareció que me describiste conflictos entre bandas. Así es, el Ecuador desde el 2020 está inmerso en un proceso de violencia criminal y violencia criminal específicamente por la fragmentación de la organización más importante del Ecuador, los choneros. Desde este año que coincide lamentablemente con la pandemia, donde hay un deterioro de todos los indicadores socioeconómicos que también pues inciden en el crecimiento de la criminalidad en el Ecuador, ha llevado a que 9 de cada 10 homicidios en el Ecuador sea producto de esta disputa entre organizaciones criminales. Organizaciones criminales que ya actualmente no solo se disputan por el tráfico de droga, sino que están viendo en el tráfico de armas y sobre todo en la minería ilegal nuevos mercados con mucha rentabilidad en el Ecuador. Todos estos escenarios, pues es lo que decíamos, llevó a Ecuador a ser el país más violento de América Latina y que a pesar de su reducción del 15% seguirá siendo el país más violento de América Latina en este 2024. Y esta conflicto entre bandas que tú nos estás explicando, Renato, ha afectado a la ciudadanía, afecta a la inseguridad general del pueblo ecuatoriano. Absolutamente. Si es que miramos 2 indicadores que son fundamentales, recordar también que Ecuador nuevamente va a entrar en un proceso electoral en enero del 2025. Hay 2 indicadores que son fundamentales para entender esta percepción de inseguridad. La primera, la victimización. 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten inseguros actualmente. Y la inseguridad sigue siendo el principal problema, o al menos el principal problema que los nuevos políticos, o si se mantiene el mismo gobierno, debe atender con aproximadamente un 45% de porcentaje de preocupación. Es decir, si bien hay una reducción, diría, leve de este 15%, sigue siendo la inseguridad y la percepción de inseguridad lo que más atañe dentro de la política ecuatoriana, pero también de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo ha sido el éxito o no éxito en el combate a esto de esta nueva presidencia de Noboa, que lleva pues escaso un año en el poder? Bueno, si miramos en términos de reducción de los homicidios de este 15%, se ha roto la tendencia que venía teniendo el Ecuador desde el 2018, de este crecimiento de los homicidios, de este crecimiento de 8 veces que vimos hasta el 2023. La reducción de este 15% en el 2024 es un logro del gobierno. Lo han denominado como una estrategia Plan Fénix. Si lo miramos en cuanto a la comunicación política del gobierno de Daniel Noboa, lo que busca es emular la estrategia de comunicación de Nayib Bukele en El Salvador, es decir,
fomentar la militarización a través de un plan, pero que no es verificable en términos de lo visible de ese plan, ¿no es cierto? Uno no puede ver pues de qué contiene ese plan, cuáles son los objetivos, qué metas, cuánto va a costar, y pues básicamente un populismo penal, ¿no es cierto? El crecimiento de la población penitenciaria y sobre todo la salida de militares en las calles. Sin embargo, el trabajo que nosotros hemos podido realizar en campo es que la reducción de la violencia que estamos observando en el Ecuador en este 2024 no responde necesariamente a esfuerzos institucionales ni la declaratoria de conflicto armado interno, sino más bien por un proceso propio de pactos, si quieres, o alianzas entre organizaciones criminales que se habían fragmentado en el 2020 y que nuevamente están trabajando en conjunto. Dos en particular en el Ecuador que, pues yo diría también han sonado mucho a nivel internacional: Los Tiguerones, que fue la organización que se tomó el canal de televisión, y la organización Los Choneros, liderada por Fito, o comandada por Fito, que es el jefe de esta banda. Ambas pues, hicieron un proceso de pacificación o de alianza, y esto ha llevado a una disminución de la violencia en los territorios donde estas dos se estaban confrontando, como la provincia de Esmeraldas, fronteriza a Colombia, y la ciudad de Guayaquil, donde tienes el puerto más importante del Ecuador. Esto Claro. precisamente uno al mirar dónde están estas organizaciones criminales, se observa que es donde más ha decrecido la violencia, siendo Esmeraldas el caso más enigmático, disculpa, con una reducción del 40%. Ya. En el reporte ustedes revelan este modus operandi de la criminalidad de operar por medio o de infiltrar a las empresas de seguridad privada, las cuales se han multiplicado. ¿Cómo funciona esto y por qué es tan importante? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque si miras la importancia, lo que conversábamos, ¿verdad? La disputa entre bandas, esa disputa requiere de arsenal para que la guerra se mantenga en pie. Arsenal, pues, manifestado específicamente por armas de fuego. El Ecuador no ha realizado un registro de armas de fuego desde el 2021, y estos años son fundamentales para entender cuántas armas han ingresado al Ecuador. 9 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego, y en este sentido las empresas de seguridad juegan un rol fundamental en el país. Si miramos las cifras, hasta el 2023 en el Ecuador tenías más o menos 1.000 empresas de seguridad privada. Estas 1.000 empresas cuentan con 65.000 guardias o guardianes privados, que es, en números, si tú quieres, es 15% más del número de policías que tenemos en el Ecuador. De estos, más o menos 55.000 tienen en su poder armas de fuego. ¿Qué sucede? Uno en un principio puede decir que esto no es problemático, pero ¿qué pasa? Hay dos problemas que yo te diría fundamentales en relación al crimen organizado. El primero es cómo ciertos miembros de organizaciones criminales constituyen empresas de seguridad privada para obtener armas y para tener en posesión armas de fuego, y que puedan pues estar moviéndose libremente en el Ecuador sin que retiren sus armas, también pues para generar o dar arsenal a sus propias organizaciones criminales. Y un segundo problema muy importante es todas esas empresas de seguridad que cierran, que hasta el 2023 estamos hablando de aproximadamente 300, y esas 300 empresas, el gobierno o el Estado no hace una trazabilidad de qué sucede con esas armas. Esto lo que genera es lo que hemos denominado mercados grises, o un desvío de armas que eran registradas legalmente en el Ecuador, pero que una vez que esas empresas cerraron, las armas pasan a ser parte del crimen organizado. Armas de distinta índole, que es lo más importante de entender. Armas industrializadas, que son pues armas largas, armas cortas, hablemos de armas como la Glock, que es lo que más se circula, más se ve que tienen muchos policías, pero también armas artesanales que eran construidas en el Ecuador. Todo este arsenal pasa a ser parte de las organizaciones criminales, pero también hay un rol fundamental, y es que las empresas de seguridad muchas veces o trabajan para los mismos gobiernos autónomos descentralizados, para las alcaldías en el Ecuador. Y si tú miras quiénes son los dueños de la empresa, que es una discusión adicional sobre la ausencia de controles en relación al lavado de activos o extinción de dominio en el Ecuador que existe desde el 2020, son los mismos jefes de las organizaciones criminales que se presentan como dueños de estas empresas. Entonces ahí tienes un problema adicional en el Ecuador, o más bien con la visibilidad que
que tienen estas organizaciones criminales y los líderes para tener empresas de seguridad y al mismo tiempo constituir pues empresas criminales, si tú quieres, que están sobre todo detrás del mercado de cocaína y de minería ilegal en el Ecuador. Renato, por último, como ustedes ponen en el reporte, en 10 años nada más, en 10 años, en una década, Ecuador pasó de ser el segundo país más pacífico o con más pasos, más seguridad en América Latina, al de más inseguridad en solamente 10 años. ¿Cuál dirías tú, viéndolo en retrospectiva, por supuesto, que es el momento en el que esto cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que incitó y generó el cambio? Hay dos factores que hay que tomar en consideración para entender el contexto ecuatoriano. Eventos externos a la criminalidad del Ecuador y eventos internos. Eventos externos, hay dos claves para entender la relación del crimen organizado en general latinoamericano en el Ecuador, y experiencias también o aprendizajes que se pueden dar en otros países como en Centroamérica o en América del Sur. Y es que en el Ecuador operaba una organización criminal mexicana, el Cartel de Sinaloa, y en ese momento pues Cartel de Sinaloa tenía todo el control del narcotráfico en el Ecuador, es decir, todo el tráfico de drogas que ingresaba desde Colombia, más o menos unas 400 toneladas anuales, pasaban por manos del Cartel de Sinaloa. En el 2016, el Chapo Guzmán es detenido y es extraditado a Estados Unidos. En ese mismo año el cartel, o un año siguiente, perdón, el cartel Jalisco Nueva Generación entra al Ecuador y empieza a financiar a redes criminales más pequeñas que no necesariamente estaban trabajando con los choneros. Hasta esos años solo los choneros eran la única organización que estaba moviendo cantidades representativas de cocaína. En ese mismo año también se da el acuerdo de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano. Eso generó una descentralización de la producción de la cocaína, se produjo más cocaína y nuevos compradores entraron a comprar esa cocaína, sobre todo mafias albanesas, que lo discutimos hace algunos meses en este programa. Y estos eventos externos o este mayor financiamiento, ingreso de nuevas organizaciones criminales extranjeras al Ecuador, produjo un evento interno fundamental, y es la fragmentación de esta organización criminal que tenía una especie de monopolio del crimen organizado, del tráfico de cocaína en el Ecuador, los choneros. Esto se da en el 2020, pues cuando estábamos todos en pandemia, ¿verdad? Estábamos en el encierro, se fragmentan estas organizaciones criminales dentro de las prisiones, y pues es lo que empezó a generar el crecimiento de la violencia, sobre todo por las masacres que tenías alrededor de las prisiones en el Ecuador, que luego se extendió hacia las calles. Esos, te diría, son los eventos más representativos que han llevado al Ecuador a ser pues un caso enigmático, y también en tan poco tiempo con un incremento significativo de la violencia que es la tensión a nivel mundial. Así es, definitivamente. Renato Rivera, experto en seguridad y crimen y coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, te agradezco muchísimo tu buena disposición a sentarte con nosotros y explicarnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, hasta la próxima. Bueno, siendo jueves, vamos a pasar a hablar con nuestro buen amigo polemista, comunicador, analista, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien por acá, Padilla. Tratando de reconocer, ¿no?, y de analizar este corte en las tasas de interés de la Reserva Federal, al que ya te habrás referido. Medio punto porcentual. Medio punto porcentual, un recorte que llega en momentos muy interesantes desde el punto de vista de las coincidencias. Se lo hace a 48 días de una elección, pero mirá, acá estaba guardando unos datos, déjame que te diga, que los ponga, los datos que tengo es que las últimas dos veces que la Reserva Federal recortó en medio punto porcentual la tasa de interés fue el 3 de enero del 2001. Eso tuvo como efecto que el índice Standard & Poor's 500 cayó 39%. En los próximos 448 días de esa fecha, el desempleo se elevó un 2.1% y el país ingresó en recesión. La otra vez
que redujo en los medio punto porcentual fue, atención, el 18 de septiembre del 2007, o casualidad, igual que ayer, ¿verdad? Donde esa vez el índice Standard & Poor's 500 cayó 54% por los próximos 372 días. El desempleo se elevó un 5.3% y Estados Unidos ingresó en otra recesión. El tema es que hay data que está alertando sobre un deterioro de la economía ya pronunciado. Más y más empresas se están sumando a la cesantía de empleados. Después, por ejemplo, tengo acá otra data que dice que los pedidos de bancarrota en Estados Unidos se elevaron por 8 la última semana, la segunda semana más alta del 2024. El número en el segundo trimestre del 2024 de este año, el número de pedidos de bancarrota alcanzó 2.462, el más alto en 13 años, ¿no? Y si a eso le sumamos otra data que, bueno, no alcancé a ponerla para el programa, que habla que, bueno, la deuda de los estadounidenses, sobre todo la deuda de las tarjetas de crédito, está cada vez más elevada. Tenemos un panorama muy feo, vamos a decirlo abiertamente, sobre la economía. Si vos me preguntas a mí, Alberto, yo no creo que esto haya sido casualidad, yo no creo que el recorte medio punto porcentual de la Reserva Federal esté despegado de las probabilidades electorales de Kamala Harris. En el peor de los casos, reitero, que Kamala Harris no gane, es dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno de Donald Trump con, bueno, un recrudecimiento de la inflación. No, ese es mi parecer. Pero usted está diciendo entonces que la Reserva Federal votó a favor de Kamala Harris, ¿es lo que está diciendo? Yo lo que estoy diciendo es que hay varias coincidencias, ¿no? O recortar la tasa en semejante porcentaje 48 días antes de la elección, no sé si la ayuda a Kamala Harris, pero aparentemente, en mi visión, en mi opinión, hay una intención de querer ayudar. Pero acá, Alberto, el tema de fondo es que ni la inflación va a descender por debajo del 2%, ni se va a establecer en el 2%, con el gasto monstruoso que está teniendo el gobierno federal. Y encima Kamala Harris hace promesa de que va a seguir gastando más. Esto ya lo analizamos hace 2 programas, creo. Promete darte $25,000 para comprarte una casa. Entonces, inyectar más dinero en la economía, aparte de hacer que las propiedades valgan $25,000 más, y una serie de promesas que tienen que ver con el gasto de un Estado, de un gobierno que ya alcanza niveles estratosféricos, sin contar toda la ayuda que se está mandando a Ucrania, que es del orden de los más de $200,000 millones. Pero bueno, el poder adquisitivo se está deteriorando rápidamente, hay cada vez más estadounidenses en bancarrota, cada vez más estadounidenses endeudados, y bueno, de esto se tiene que salir con una medida de shock muy parecida a la que implementó en Argentina Javier Milei, pero bueno, no sé si la gente en este país está preparada para esa conversación ahora. Ya. En un minuto, ¿me puede comentar qué le pareció sus observaciones, su reflexión del debate? El debate de Donald Trump con Kamala Harris. Sí, señor. Sí, bueno, está probado, digamos, de que Trump
debatió no solamente a Kamala Harris, sino a los dos moderadores de la cadena ABC, que bueno, a medida que pasan los días se conoce, se confirma que, bueno, estos moderadores solamente le hacían correcciones, fact-checking, que le dicen acá a Donald Trump. Kamala Harris repitió varias mentiras, que no hubo fact-checking, y aún así, muchas de las encuestas que se conocieron después del debate dicen que Trump lo ganó al debate, así que, bueno, ese es mi parecer, ¿no? Nunca antes había visto yo tanto compromiso de una cadena con una candidata y al extremo de hacer pelota la credibilidad. Dice que no es casualidad que el show de noticias de David Muir, uno de los moderadores esa noche, tuvo un 12% menos de audiencia, ¿no? Ya. Bueno, pues señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves. Igualmente, Alberto Padilla, quedamos a la orden. Gracias, muy amable, nos vemos el próximo jueves. Y usted y yo nos reencontramos en 23 horas, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y justamente nos vemos acá en 23. Que la pasen muy bien. Las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.